Bañadas por las aguas del mar Egeo y el mar Mediterráneo, se encuentran las tierras que vieron el nacimiento de la civilización griega. Al oriente del mar Egeo se localiza una península ancha que se conoció durante mucho tiempo como Asia Menor y que hoy es Turquía. Al poniente y al norte está Grecia, que actualmente ocupa la parte sur de la península de los Balcanes. Al centro del mar Egeo se encuentra un conjunto de islas llamadas Cícladas, debido a que conforman una especie de círculo. Al sur de las Cícladas está Creta, donde hace algo más de 5.000 años comenzó la historia de Grecia. Por estar lejos de la costa, la isla de Creta no se pobló sino hasta la edad de la piedra pulida, es decir, el Neolítico. Gente dedicada a la pesca y al cultivo de la tierra formaron aldeas separadas por montañas que poco a poco se convirtieron en ciudades y reinos rivales entre sí. El rey de la ciudad de Nosos logró dominar toda la isla. Gobernaba mediante el poder de la religión y el derecho. A los reyes se les daba el título de minos. Por ello, la civilización de los cretenses se ha llamado minoica. Hasta hace poco, lo que se conocía de la civilización cretense o minoica eran las leyendas griegas sobre la isla. Estas leyendas cuentan que el rey Minos, temeroso de que alguno de sus descendientes lo destronara, evitaba que sus mujeres se embarazaran. Pero Pasífae fue astuta y tuvo varios hijos, entre los cuales estaba Ariadna. Ese no fue el único contratiempo. Cuando Minos se negó a sacrificar al toro sagrado de Creta en honor a Poseidón, dios del mar, este se vengó e hizo que Pasífae se enamorara del animal y tuviera un hijo con cabeza de toro llamado Minotauro. Minos hizo construir un laberinto del que era casi imposible salir. Encerró al Minotauro y para calmarlo le entregaba en sacrificio jóvenes atenienses. Con la esperanza de acabar con tan cruel práctica, Teseo se ofreció como voluntario para ser inmolado. Al llegar a Nosos, Teseo conoció a la hija de Minos, Ariadna, quien le dio un carrete de hilo para que al entrar en el laberinto lo fuera desenredando y pudiera seguirlo para salir en caso de derrotar al Minotauro. Los hombres de Teseo le prometieron a Egeo, su padre, que en caso de tener éxito al regresar a Grecia, llevarían velas blancas en su nave, pero olvidaron la clave. Al ver Egeo la nave con velas negras, creyó a su hijo muerto y se arrojó al mar que desde entonces lleva su nombre. Tras la derrota del Minotauro, el rey Minos pensó que Dédalo, encargado de construir el laberinto, fue quien reveló a Teseo la manera de escapar. En castigo, lo encerró en el laberinto con su hijo Ícaro. Dédalo construyó unas alas de cera para él y otras para su hijo, con las cuales volarían hasta salir del laberinto. Sin embargo, Ícaro voló tan alto que el calor del sol derritió la cera y cayó. Las investigaciones arqueológicas han permitido que la civilización cretense o minoica se conozca más allá de sus leyendas. A través de ellas, sabemos que fue la antecesora de las grandes culturas que florecieron en el mar Egeo y que en el segundo milenio antes de Cristo dominó el oriente del Mediterráneo. En las excavaciones realizadas hace unos 100 años por el arqueólogo inglés Sir Arthur Evans, se encontraron restos de algunos palacios de las principales ciudades de la Creta antigua. Gracias a ello, se sabe que Creta comerció con el antiguo Egipto, con los fenicios y otros pueblos de Asia. En su auge, la civilización cretense alcanzó un carácter urbano. La Ilíada, obra épica del poeta Homero, dice que había en la isla 90 ciudades, todas ellas densamente pobladas. Por las ruinas y las pinturas encontradas, sabemos cómo eran sus calles, casas y palacios, y cómo lucían los hombres y mujeres que habitaron estas tierras. Mujeres y hombres tenían una categoría social similar. Las mujeres realizaban diversos trabajos, desde la atención del hogar y labores manuales hasta la agricultura, el pastoreo, la caza y la pesca. Es posible que la guerra y el comercio marítimo fueran actividades predominantemente masculinas. En cambio, había al parecer muchas sacerdotisas. En la religión cretense había más diosas que dioses. En ellas veneraban la belleza
la fertilidad y la maternidad. De los cretenses hemos heredado a través de España la afición por las corridas de toros. Las suertes y acrobacias con estos animales eran uno de los entretenimientos preferidos en las fiestas. Los cretenses tenían un sistema de escritura en el que cada signo representaba una sílaba, un objeto o un concepto. Se han encontrado numerosos ejemplos en tabletas de barro o de piedra, pero no ha sido descifrado aún. La ciudad griega más importante contemporánea de Creta fue Micenas. Esta, como otras ciudades de la época, estaba rodeada por una muralla hecha de bloques de piedra tan grandes que atribuían su construcción a los cíclopes, gigantes míticos que tenían un ojo en medio de la frente y que trabajaban en los hornos de Hefestos, dios de los volcanes. Las ruinas de Micenas están en la región de Argólida, dentro del Peloponeso. En la costa, al sur de Micenas, existió otra población llamada Tirinto. Las ruinas de estas ciudades fueron descubiertas por el empresario alemán Enrique Schliemann, quien desde niño soñó con descubrir Troya, encantado por las historias que su padre le contaba de la Ilíada y la Odisea. A pesar de que en su tiempo los historiadores sostenían que los lugares y personajes de esos poemas épicos eran legendarios, Schliemann realizó su sueño, y a él se debe el descubrimiento de muchos de los sitios arqueológicos más importantes de la antigua Grecia. En el lugar donde debía estar Troya, Schliemann descubrió 9 ciudades construidas y destruidas sucesivamente una sobre otra. Una de ellas es la que tomó parte en la guerra cuya historia cantó Homero. Micenas y Tirinto corresponden a una época 200 años anterior a esas hazañas y unos 500 años anterior al poeta. Las costumbres de los habitantes de Micenas y Tirinto en general eran similares a las de Creta, pero la relación entre hombres y mujeres era diferente. Las casas y palacios tenían habitaciones para los hombres, separadas de las destinadas a los niños y las mujeres. Esta sección, característica de la casa griega, se llamó gineceo, es decir, lugar de las mujeres. Las ruinas de las ciudades micénicas están más destruidas que las de Creta, por ello sabemos menos de esa civilización. Sin embargo, hay indicios de que se trató de una cultura menos refinada, la cual probablemente comerciaba con Creta y Egipto. Los pueblos micénicos fueron ricos. En sus tumbas y palacios se encontraron variedad de piezas de oro, plata y bronce finamente trabajados. Es posible que además del comercio, los habitantes de Micenas, Tirinto y otras ciudades vecinas se dedicasen a la piratería y a la guerra. Por eso, los historiadores antiguos, griegos y romanos, los llamaron pelasgos, que quiere decir gente del mar. Los pelasgos conocían un sistema de escritura parecido al cretense y lo utilizaban para fines civiles y religiosos. Seguramente los micénicos tuvieron que ver con la destrucción de Nosos, ya que después de ella, Micenas alcanzó gran prosperidad. Sus productos llegaron a venderse por todo el Mediterráneo, por el oriente hasta Chipre y Siria, por el occidente hasta España, por el sur hasta Egipto y por el norte hasta el Danubio. Solamente Troya impedía su expansión hasta los confines del Mar Negro. Troya, ciudad situada al inicio del estrecho de Helesponto, actualmente de los Dardanelos, fue conocida en la antigüedad como Ilión. De ahí que Homero titulara la Ilíada al libro donde relata la memorable guerra. La posición geográfica de Troya era estratégica para controlar el tráfico, tanto terrestre como marítimo, entre el mar Egeo y el Mar Negro, por lo que era una ruta comercial fundamental entre Europa Oriental y Asia. Es posible que la guerra de los griegos contra Troya haya sido por el control de ese comercio, aunque Homero, en la Ilíada, la atribuyó al rapto de la princesa griega Helena por el troyano París. Quienes emprendieron la guerra contra Troya fueron los aqueos, una tribu que invadió el Peloponeso y logró dominar la región hace unos 3200 años. Ese tiempo puede considerarse el amanecer de la civilización griega o helénica. La época ha sido llamada heroica, porque de acuerdo a las viejas leyendas, cada ciudad la fundó un héroe.
que era el nombre que recibían los descendientes humanos de alguno de los dioses.